Hablando de la salvación, es necesario entender que el único camino para encontrar la vida eterna es a través de Jesucristo. Dios dejó la ruta establecida a través de su amor. Dice la palabra en San Juan capítulo 3 verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que si deseamos alcanzar la salvación, necesitamos escoger a Jesús como nuestro Salvador. Ahora, hablando de la salvación, es necesario entender o ubicar cuál es el sentimiento, qué es lo que debe sentir el pecador para poder hacer realidad la salvación en su vida. ¿Cuál es el sentimiento que debe experimentar un pecador? ¿Cuál es ese sentimiento profundo? Número 1, Jesús es el camino de la salvación. Número 2, en la cruz murió para salvarnos. Nosotros necesitamos primero entender, reconocer nuestra indignidad. Somos pecadores, no hay nada bueno en nosotros. Nuestra realidad, pues, es que nos gusta pecar. Por eso necesitamos arrepentirnos. Necesitamos entregarle nuestra vida a Jesús. Hay un texto en la Biblia que se encuentra registrado en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Y dice así la palabra de Dios: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Ok, teniendo esto en cuenta, repito la pregunta: ¿cuál es el sentimiento profundo que debe experimentar el pecador para encontrar su salvación a través de Jesucristo? Pues aparentemente la respuesta correcta es arrepentirnos y bautizarnos. Y es la respuesta correcta. Pero yo quiero que analicemos un dato, quiero que analicemos esto que es muy importante y presta muchísima atención. Por ejemplo, cuando estoy predicando, cuando le hago un llamado a alguien para entregar su vida a Jesús, pues yo le pregunto: ¿entendiste que hay que arrepentirnos para ser convertidos por el Señor? También le puedo preguntar: ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Quieres que Dios haga un milagro en tu ser? Pues son muchas preguntas las que puedo hacer. Y he notado que la mayoría de personas responden así: sí, yo sé que Jesús es mi Salvador, yo sé que tengo que arrepentirme, yo sé que tengo que cambiar, yo sé que que Jesús es la salvación y que Dios me ama y que envió a Jesús para salvarme. Pero al final de cuentas, todos los que dijeron que sabían, o la mayoría de las personas que dicen que saben que tienen que arrepentirse y bautizarse, pues no lo hacen, no se arrepienten o simplemente no se bautizan. Entonces esto es una cuestión de análisis. ¿Por qué? ¿Por qué la gente, si entiende que Jesús es el camino de la vida, por qué la gente, si sabe que Jesús es la salvación, no se arrepiente y no se bautiza? Pues yo tengo la respuesta, y esta se encuentra en el verso 37 de Hechos 2. Dice así: y cuando oyeron esto, fueron compungidos de corazón. Ahí está la respuesta. ¿Qué significa estar compungidos de corazón? Significa sentir dolor por nuestra maldad, por nuestro pecado. Es decir, cuando entiendo que Dios es perfecto, cuando entiendo que Dios es justo,
cuando veo mi indignidad, cuando veo mi realidad como pecador, entonces mi vida siente tristeza. En mi interior siento dolor de ser un pecador. Y cuando empiezo a sentir dolor por mi pecado, es allí donde se despierta la conciencia espiritual. Es allí donde empiezo a tomar la decisión de arrepentirme, es decir, de regresarme al camino correcto. Es decir, que si era mentiroso, pues ya no mentir más. Es necesario sentir dolor por nuestro pecado. Es necesario sentir tristeza por cada mentira dicha, por cada robo cometido, por cada infidelidad, por cada fornicación, por todo lo que nos aparta de Dios. Debemos sentir dolor. Cuando en nuestro interior sintamos tristeza por nuestro pecado, entonces allí nos atreveremos de ponernos a cuenta con Dios. Y ahí dice la palabra: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios desea limpiarte. Solo necesitas experimentar ese sentimiento profundo. Sentir tristeza por los errores cometidos, sentir dolor por tus errores. Arrepiéntete, bautízate. El Señor te transformará, te convertirá, hará una regeneración espiritual en ti y te dará una nueva vida. Dios te bendiga muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.